Nuestros seguidores de Noticias con Eta Lara, nos encontramos en el establecimiento de salud Carlos Humberto Vivanco, más conocido como el MINSA Talara, y vamos a sostener un diálogo con el biólogo Ronald Vances Ancajima para que nos informe respecto a cómo va esto del virus del Coxsackie que viene generando preocupación más aún en padres de familia. Bienvenido, biólogo. ¿Qué tal? Bienvenido. Agradecerle por la entrevista y a la vez por lo importante que son a través de ustedes los medios, ¿no? Difundir ciertas noticias y aclarar, sobre todo para no alarmar a la población. Entiendo la preocupación de los padres de familia actualmente, pero vamos a conversar un poco pues, de qué se trata este virus, de qué trata la enfermedad, cuáles son las recomendaciones, sobre todo que hay que tener al tanto para evitar, ¿no?, siguientes contagios. En principio, ¿cuál es la estadística? ¿Se han reportado casos sospechosos aquí en Talara? A la actualidad han ingresado por emergencia dos pequeños con sintomatología, ¿no? En el caso de confirmación, lo conversábamos antes, es laboratorial también, sí, pero es un poco más engorroso el tema de tomar una muestra, por lo que sobre todo el diagnóstico es clínico en esta enfermedad, ¿no? Ante la presencia de síntomas y ante la aparición de estas manchas que salen tanto en manos, en palmas de los pies y en la boca, por ello el nombre de la enfermedad, ¿no? Mano, boca, pie, es que el médico al ver ello y la sintomatología con la que viene acompañado, tal vez fiebres que no son muy elevadas, no son tan altas las fiebres, es por lo que el doctor diagnostica que es un virus Coxsackie y se les da la recomendación de caso para que son los que luego voy a explicar para que no asistan al colegio. Y ¿Cuánto es el número de casos que se han reportado actualmente? Hasta el momento, dos. Dos casos. Dos. Aquí en el distrito de Pariñas. Pariñas. Bueno, esto sin contar quizá algún caso en algún distrito adicional. Exacto. Igual nosotros manejamos como microrec los demás establecimientos, pero si es que no han reportado ninguno es porque estamos hablando de los dos que han llegado solamente. Claro, ¿estos casos son niños? Menores de 5 años. Menores de 5 años. ¿Se les ha dado el tratamiento? ¿Cuál es el accionar que hacen ustedes como MINSA? Como enfermedad final, no tiene una cura ni un medicamento específico para cortar. Lo que se hace es tratar los síntomas que aparecen en el momento producto de la enfermedad. No, digamos, produce una fiebre, el médico mayormente su paracetamol, por el escozor que puedan causar las heridas, se les recomienda por ahí, en caso haya una herida, una cremita, algo que es, como te digo, cuando se lastimen, producto de a veces del misma picazón que tienen ellos, mayormente son bañitos con paños de ciertas plantas medicinales que le recomiendan para evitar ese coso. Pero sobre todo el tratamiento es básicamente a los síntomas que se presenten en el momento y que puedan causarle la molestia al niño. Que eso sí causa molestia para el niño. ¿Qué tan contagioso es este virus? Ese es el problema, de que sí es muy contagioso. Es muy contagioso. Y es por eso el que se recomienda el aislamiento inmediato ante un niño que tenga esta sintomatología para evitar esa cadena de contagio. Biólogo, entonces, si hablamos de dos casos confirmados visiblemente por un médico, un profesional, ¿eso significa que hay muchos más casos? Necesariamente no lo podríamos decir porque no nos consta, ¿no? Exacto, ¿no es cierto? Igual la recomendación está mediante los medios para los papás, mamás, de que ante ello no se alerten porque estamos hablando de una enfermedad que difícilmente se va a complicar, muy difícilmente se va a complicar, pero que sí asistan pues al establecimiento de salud para que como el médico encargado y nosotros como área de epidemiología y prevención demos las recomendaciones del caso de lo que tiene que ser. Claro, quizá entendemos o estamos seguros que existen muchos casos aquí en Talara que a lo mejor lo están viviendo, pero no han acudido porque a lo mejor los síntomas son leves. ¿Cuándo la persona, o en este caso el apoderado, debería preocuparse? Por ejemplo, cuando hay una deshidratación, una descompensación. Recordemos de que producto de las ampollitas, llagas que salen en la boca, es un poco dificultoso para que el niño pueda comer, pueda alimentarse, porque sí causa molestias, más que escozor es dolor de las heridas. Entonces es un poquito como que le dificulta comer. ¿Cómo es el proceso? ¿Cuántos días? A ver si nos detalla. Claro, por ejemplo, desde que aparece el primer síntoma, el niño ya puede contagiar hasta 7 días. Ya. Es donde mayor carga viral tiene el niño. Ya. Desde el primer síntoma durante una semana. Ya. Por eso es que se da el aislamiento mayormente 10 días. No que es pues, los días de
sintomatología con más carga viral que tiene y que más contagio puede haber. Ya, cuando usted habla del primer síntoma, ¿se refiere al brote de las...? A una fiebre, el primer síntoma cualquiera, una fiebre acompañada, pues no, que ya después va a ser esto de las ampollitas que salen tanto en la palma de la mano, del pie y boca. Ojo ahí, que si bien son 7 a 10 días el contagio más alto, pero el virus se sigue eliminando aún por las heces hasta 30 días. Lógicamente con menos carga viral, ¿no es cierto? Es un poquito menos complicado ya el contagio ahí. Es por ello la importancia del buen lavado de manos, la buena manipulación de alimentos, porque, o sea, sobre todo en el virus Coxsackie, el tema ya es promocional preventivo, ¿no? El buen aseo, la buena higiene, el buen lavado de manos, y luego de ello, cuando uno ya tenga, pues, no, esta enfermedad, es aislarlo para evitar el contagio. Pero la recomendación es correcto lavado de manos, que eso ya viene desde casa, los papitos deben enseñar a los niños, sobre todo la higiene. Y eso debe ser un hábito ya común, ¿no? Común. Imagínense, mediante el COVID ya hemos aprendido, creo, varios hábitos que de repente, producto de que pasa la pandemia, a veces los vamos olvidando otra vez y volvemos a retomar costumbres que realmente son malas, ¿no? Pero tendríamos que lastimosamente eso tenerlo ya a lo largo de la vida. Uno no sabe cuándo pueda venir otra pandemia. Así es, biólogo. Hay muchas madres de familia que se han comunicado con nuestro medio para mostrar su preocupación. No quiero mandar a mi hijo al colegio porque por ahí se vocea que hay 3 casos, hay una alerta, preocupación, y es comprensible quizá por una parte. Sin embargo, ¿considera usted que es oportuno no enviar a los niños al colegio o suspender las clases en todo caso? Le explico, si estamos hablando de casos que son aislados, y aquí hago el llamado para que también un poco se unan a esta vigilancia, en el sentido de que nosotros como establecimiento no quisiéramos tener de repente un trabajador de salud en cada colegio que nos esté diciendo qué es lo que pasa, qué enfermedad hay, qué está sucediendo, pero no es así. Nosotros nos enteramos porque acuden al establecimiento. Entonces, para evitar que esto se desencadene en un centro educativo, yo agradecería de que ante la presencia de un niño que esté así, se acerque al establecimiento y brindar las recomendaciones pertinentes. ¿Por qué? Porque si estamos hablando que en un salón son 30 niños y de repente 2, 3 de ellos tienen, aislamos a los 3 niños y siguen teniendo sus clases normales los demás. Estamos hablando de lo contrario cuando de repente de los 30 niños hay 15, 16 que tal vez tengan esa sintomatología. Habría que hacer coordinaciones para que a través del salón trate de hacer sus clases virtuales por acá para no inmiscuir a todo el colegio. Pero eso lo vamos a decidir mientras que nosotros tengamos el conocimiento de que dentro de ese salón, dentro de ese colegio, hay los casos respectivos, y esos lo vamos a tener en cuenta cuando asistan y poder evaluar al niño. Pero en sí es dependiendo del número de casos que pueda haber en un salón. Porque como te digo, o sea, aislando a los 3 niños, en caso en un salón tenga 30, 40 alumnos, sería seguir evaluando los siguientes si es que están o no están contagiados. Claro, o sea, eso dependerá, ¿no? De la estadística que se presente en cada colegio. Claro, pero es importante que acudan para poder determinarlo, porque pueden haber 3, 4, 5, y, o sea, a veces sale el rumor también porque, ojo, si bien aparecen en mano, pie y boca, a veces confundimos, y como está la alarma, por ahí de repente hubo un sarpullido en una parte de la mano, en una parte del pie, y no necesariamente es de enfermedad. Y como está el rumor, se vocea todo esto, no, puede ser eso, puede ser lo de acá, puede ser lo de acá. Y hay que tener un montón de cuidado, porque a veces también ya viene un poquito ahí la discriminación con la persona, no te le pegues, no te le juntes. Entonces hay ciertos aspectos que hay que manejarlo. Lo recomendable es que vaya a un centro de salud. Exacto, ¿no? Exacto, y que sea el médico quien diagnostique, sinceramente, si es o no se trata de un virus Coxsackie. Luego de ello, viene aislamiento al niño, su recuperación, que va a pasar en el largo de 10 días, difícilmente que se complique, difícilmente, y el niño pueda retornar a su colegio. Previo evaluación que en el salón no hayan más casos del mismo Coxsackie, para poder cortar transmisión, ¿no es cierto? Biólogo, estos 2 casos de 2 menores
¿Son de la misma institución o son No, son aislados, son instituciones diferentes. diferentes? Exacto. Ajá. Bien, ¿ha tenido alguna coordinación? Quizá los señores de UGEL se han comunicado con ustedes para presentar algún tema de monitoreo, coordinación. Con el tema de promoción de la salud, que es básicamente el tema promocional de esta enfermedad, es quien lo tiene la licenciada enfermera del Centro de Salud, es quien coordina con los centros educativos para dar las charlas en cada institución. Ellas se ponen de acuerdo con cierto colegio, sobre todo donde hay el tema, para ir a explicarles y darles las medidas preventivas del caso. Bien, quizá hay muchas personas que automedican en casa, en este caso aquellos niños que tengan este virus. ¿Cuál sería ahí su reflexión? Siempre lo digo, lo comento, ¿no es cierto? Cuando uno tiene una carrera, cuando uno tiene una profesión o se aboca a una línea de profesión, es por algo, ¿cierto? Los años de experiencia, de carrera no son por algo. Y en este caso, tratando de ser una enfermedad, pues no, el médico es la persona más indicada para recomendar un medicamento. ¿No? Bajo ningún contexto y ningún tipo de enfermedad uno puede medicarse porque había algo del costado que le dio lo mismo, o porque yo sé que este medicamento es bien para eso de acá, ¿no? Porque podemos hacer reacción sin saber, sin conocer a cualquier tipo de medicamento, no sabemos si somos alérgicos a otro medicamento, entonces no es mejor que vengan y que el médico sea quien certifique que se trata de dicha enfermedad o cualquier otra enfermedad y sea él, que es la persona capacitada quien nos dé el tratamiento adecuado. Biólogo, bien, hemos hablado del tema del aislamiento del aula de clases para que quizá el virus, como usted lo ha dicho, es contagioso, no se esparza con los demás alumnos. Sin embargo, al llevarlo a casa, la familia, los miembros de familia no están exentos también a contagiarse. Exacto. Entonces, ¿ahí cuál sería el protocolo? Exacto, igual. O sea, el niño en casa, igual, tenerle un ambiente, si es que tiene hermanos menores, no, tratar en lo posible de que no tenga contacto con sus hermanos menores, ¿no? Que son el foco sobre todo. Lo otro sí sería también que sus utensilios de comida, todo eso, sean personales para el niño, para evitar que dentro de la familia pues hayan también más contagios, ¿no? Porque al final la familia sí no se va a quedar en casa, estamos hablando de papá, mamá, ellos sí de repente se van para otro lado. Entonces, básicamente tener al niño en el mínimo contacto posible con los demás integrantes de la familia. ¿Estos dos casos son actuales o son los primeros en el distrito? Sí, los primeros. Estamos hablando, sí. Realmente hace unos 5 días que llegaron los niños, están terminando su proceso. ¿Se han presentado quizá otros casos sospechosos pero que finalmente fueron descartados? No. Tenemos conocimiento, bueno, por parte del policlínico, justo tuvimos una reunión la semana pasada, que llegó el médico de policlínico, indicándonos de 3 niños también, ¿no? Pero que no nos consta y producto de ello tenemos una reunión mañana con ellos también para capacitarlos con respecto al tema y para crear un pequeño sistema de vigilancia en el que ante un niño que ellos tengan, reporten, tomen sus datos, los anoten en un registro y nosotros como Ministerio de Salud poder hacer el seguimiento. Claro, biólogo, y también es importante el llamado a los directores, quizá, ¿no? Para que en cada institución educativa los docentes puedan estar también atentos, ¿no? Ante cualquier, porque como usted lo dice, ¿no? Es visible justamente el tema, al menos el de las ampollitas, y al menos de alguna manera se puede mitigar el tema del aislamiento para prevenir mayores consecuencias. Exacto. Ello y sobre todo, amigo, el tema preventivo, ¿no? O sea, si bien estamos ante una alerta, que es a nivel nacional, no es solamente en Talara, ya hay bastante información en redes, en el internet, donde podemos leer. Igual invoco a las mamitas, padres de familia, ¿no? Para que sobre todo lo vean por el tema preventivo, ¿no? Luego ya vendría lo que indica que es muy importante, que hay que mirar, ¿no? A veces el niño va sin saber, sin conocer, pero de repente un profesor ya mayor, el mismo director, puede estar por ahí sospechando, mire, tiene estas llaguitas por acá, hablar con el padre de familia y que se acerque al establecimiento de salud. Eso ayudaría bastante a cortar una cadena de transmisión. Bien, para nuestros seguidores que recién se conectan, estamos con el biólogo Ronald Vance Sancajima desde el Centro de Salud Minsa Talara, quien nos está informando respecto al virus del Coxsackie, que ya ha reportado hasta el momento 2 casos aquí en Talara. Sin embargo, el llamado es a la prevención y sobre todo a no alarmarse.
También hay otro tema que es del virus de la leptospirosis, que también es un tema que en Piura viene incrementándose los casos y es la segunda región a nivel nacional que presenta justamente más casos. Al respecto, ¿cómo estamos en Talara? Y actualmente, gracias a Dios, no se ha reportado ningún caso sospechoso. Estamos igual con dengue. Hasta el momento no hay ningún sospechoso, ¿no? Tampoco podemos confiarnos producto de este cambio climático. Estamos en el mes de mayo y aún se sienten temperaturas altas que son propicias para tanto Aedes y otro tipo de enfermedades que son estacionarias, pero que por el momento, si hablamos de leptospira y dengue, no tenemos casos confirmados. Biólogo, respecto a la leptospirosis, ¿cómo se contagia? Este sobre todo es un tema que también viene por la parte de higiene, ¿no? ¿Qué pasa? Esto mayormente está en la orina de roedores. Y a veces personas mayormente de baja necesidad que por ahí o crían de repente animales, crían chanchos y a veces sus pies pues están inmersos en ese lodo, en esas aguas hervidas, ¿no? Por ahí es donde empieza el contagio, ¿no? Por un cortecito, pero dentro de las aguas contaminadas por orina de animales contaminados. Es básicamente el contagio. Ya, se contagió la persona, y para que esa persona contagie a otra persona, ¿es probable esto? No. Entonces, no es tan contagioso. De persona a persona no. Bien, es bueno justamente esta aclaración porque también por ahí va la alarma, claro, ¿no? Sí. Bueno, en todo caso, ¿cuál sería el llamado? Igual, ante una sintomatología, que es lo importante, que se acudan, pero si es que se trabaja en esas zonas por acá, usar botas, ¿no? Siempre su ropa adecuada para tener el menor contacto posible, y si es que hay presencia de roedores en una área, tratar de hacer una derratización y tratar de eliminar esos roedores que son mayormente los que causan pues, el problema de salud. Bien, no se han reportado entonces casos de leptospirosis, dengue tampoco. Dengue no se reporta. Sospechosos. Probables tenemos dos que es súper bajo. Hay un confirmado, sí, que es también aislado de un paciente que reportó en sí de salud, pero que fue reportado por el Hospital Cayetano de Piura, ¿no? Pero estamos hablando de hace ya 4 semanas. Se hizo el cerco entomológico a la vivienda, no se reportaron más febriles alrededor del caso. No podemos estar hablando de que por ahí pueda haber un brote, ¿no? Claro. En ese momento, pero igual pues está siempre las alarmas, como le digo, porque dengue sí tenemos prácticamente todo el año. Así es, sino que hay picos en que sube, ¿no? Exacto. Bien, mientras tanto, para tranquilidad de todos los salareños, actualmente, bueno, no se han reportado casos, ni mucho menos, pues, complicados, evidentemente, ¿no? Bueno, entonces, hemos querido hablar, esperemos no sea la última vez que tengamos la oportunidad de ser recibidos por usted, médico, biólogo, Ronald Vance Sancajime, y bueno, hemos deslindado la preocupación más que todo. Exacto. Bueno, finalmente lo dejamos en la amplitud para que se dirija a toda la comunidad y más que todo respecto al virus del Coxsackie. Sí, sobre todo, ¿no? A las mamitas, es de repente un poco complicado decirles no alarmarse porque nadie quiere ver pues a su pequeño no enfermo, fastidioso, porque realmente pues uno quiere tanto a sus hijos, pero que no se preocupen, que es una enfermedad que es estacionaria, que pasa, que estén tranquilos y que sobre todo no es lo preventivo promocional. Para no llegar a eso pues es enseñar el buen lavado de manos en casa, las buenas prácticas de higiene para evitar cualquier tipo de enfermedad, no solamente Coxsackie, ¿no? Hoy estamos hablando de Coxsackie porque es pues el foco principal, pero un correcto lavado de manos, una buena higiene personal nos puede prevenir de muchas enfermedades. Por lo otro, que estén tranquilos, que nosotros no escondemos nada tampoco, mediante sus medios, que es importante la difusión y sobre todo para no alarmar. Y es importante también la apertura, ¿no? Exacto. Porque la población nos pregunta y son justamente ustedes los indicados para informar y vertir la información como corresponde. Claro, o sea, nosotros no nos cerramos a nada porque si bien es claro, ¿no? Al tener una información que uno no pueda brindar a los demás, particularmente en el caso de epidemiología, de repente a mí como encargado no me funcionaría porque
¿Qué hago manteniéndome yo, guardándome? Digo, tengo 2 casos, cuando lo que yo quiero es que no haya cadena de transmisión y para eso tengo que comunicarle al familiar, al profesor, al director de qué se trata, cómo se evite ese contagio, ¿no? Para eso es la difusión, pero también para no alarmar, para que estén tranquilos porque estamos hablando de una enfermedad que muy pocas veces se complica. Bien, muchísimas gracias. Entonces hemos estado con el biólogo Ronald Vance Sancajima desde el Centro de Salud Minsa Talara. Los invitamos a compartir esta transmisión y que muchas más personas estén informadas correctamente sobre el virus del Coxsackie y cuál es la estadística aquí en Talara. Muy buenos días, Noticias con E desde el Centro de Salud Minsa Talara.